jóvenes, saludos. Les habla su instructor de la asignatura de Salud en el Trabajo 1, ingeniero Luis Miguel Herrera Rodríguez. Para quienes de pronto no me conocen o no alcanzaron a saber sobre mis datos principales, soy ingeniero industrial, tengo una especialización en gerencia integral de la calidad y de igual forma soy auditor interno en sistemas integrados de gestión HSQ y de salud y seguridad en el trabajo. Esta cátedra corresponde a los componentes de un sistema de salud y seguridad en el trabajo basados en el decreto 1072 del año 2015. Como les había comentado en clase anteriormente, este decreto es fundamental para ustedes y deben conocerlo de manera general para saber cuáles son todos los puntos que abarca. Dentro del decreto se establece lo que es la política de seguridad y salud en el trabajo. En esta política lo que se tiene en cuenta es el compromiso de la alta dirección para que se asegure la implementación del sistema y se deben adoptar a los peligros concretos y el tamaño de cada organización. O sea, debe estar adaptada a los peligros que hay en cada organización, recordando el concepto de peligro que vimos en nuestra primera clase, que es todo aquel elemento o fuente potencial que puede ocasionar un accidente de trabajo. Entonces, en la política se deben incluir todos estos peligros que se han identificado. Se debe redactar de forma clara y comunicarle a todas las partes de la organización. ¿Qué recoge también la política? Identificación y evaluación de los riesgos. Está todo lo relacionado con la identificación de los riesgos. Más adelante veremos cómo se identifican los factores de riesgo y cómo se evalúan. De igual forma, cómo se establecen los controles para cada uno de los riesgos que se presentan en las empresas. Debe garantizar la seguridad de todos los empleados. Esto es lo más fundamental, muchachos, porque la política me debe garantizar en mi organización que todos los empleados están seguros y que tienen conocimiento de cuáles son las medidas que deben tener en cuenta y que deben cumplir por ser empleados de la empresa. Deben tener en cuenta todos esos parámetros para que puedan estar seguros en sus actividades y cumplir con la normativa legal vigente. Todas las políticas deben tener en cuenta las normativas legales que existen en la parte de las resoluciones y decretos, tener en cuenta toda esta normativa para que la política vaya alineada a lo que actualmente existe en el país. Bueno, el sistema tiene una organización, ¿cierto? Dentro de estas organizaciones que tenemos, que exige el mismo decreto 1072, definir obligaciones tanto de empleadores como trabajadores, detallar programa de capacitaciones, conservar los documentos requeridos por un mínimo de 20 años. Ese es el tiempo de retención de los documentos, mínimo 20 años. Establecer mecanismos de comunicación para recibir y transmitir todos los aspectos de interés en relación con el sistema y contar con una serie de documentación específica, como debe ser la propia política de la seguridad, las responsabilidades, el informe de identificación de riesgos y será documentación requerida, planes de trabajo, programas de capacitación, así como procedimientos para asegurar la seguridad en el trabajo. O sea, el sistema tiene que estar organizado bajo esta metodología. Se deben establecer cuáles son las obligaciones de los empleadores y de los trabajadores. El programa de capacitaciones. Todos los empleados deben tener claro cuál va a ser ese programa de capacitaciones y las fechas específicas en las que les serán socializadas. Los documentos que se deben guardar, los mecanismos de comunicación y todo lo que corresponde a la parte de documentación, los planes de trabajo, para que se pueda tener visibilidad de lo que se está trabajando en cuanto a este sistema. Planificación, es decir, el sistema tiene que planificarse también. En esta etapa de planificación, ¿qué se tiene en cuenta? La identificación de los riesgos y peligros, que jóvenes, yo considero que eso es lo que ustedes deben tener más claro al momento de arribar a una empresa. ¿Qué metodología van a utilizar para identificar los riesgos y peligros? ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que hacer inspecciones de los puestos de trabajo de manera individual para saber cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos sus empleados. Y después que ya tengan identificados todos esos riesgos y peligros, hay que evaluarlos para saber cuáles se van a caracterizar por ser altos, medios y bajos.
De igual forma, como les dije, hay que tener un plan de trabajo. Este plan de trabajo debe tener los objetivos, las metas, las actividades y responsabilidades. Y los objetivos del sistema. Se tienen que definir indicadores para evaluar la estructura del propio sistema, el proceso y resultados. Esta es la etapa de planificación. El decreto 1072 me habla de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, como es un sistema de gestión, este tiene una etapa de planificación, que es la etapa inicial de todo sistema de gestión. Recordemos que los sistemas de gestión tienen un enfoque PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y con este enfoque se tienen que ir adaptando cada uno de los parámetros de las políticas. Luego está la aplicación, que podemos considerarlo como el hacer del sistema de gestión. En aplicación, que está gestionar los peligros y riesgos, una serie de métodos para identificar, prevenir, evaluar y controlar tales riesgos. Más adelante veremos cómo podemos controlar los riesgos y los factores de riesgos que existen en los diferentes puestos de trabajo. ¿Qué medidas vamos a hacer para prevenir y controlar? Que a la larga esa es la función de un auxiliar de seguridad ocupacional. Que ustedes puedan proponer medidas para prevenir y controlar todos los riesgos laborales. Que ustedes digan, listo, ya identificamos este riesgo, ya sabemos que el empleado está potencialmente expuesto a sufrir un accidente de trabajo porque son actividades de alto riesgo. Entonces, lo que debemos hacer es establecer una medida para prevenir y controlar que ese empleado no vaya a sufrir ningún tipo de accidente. Entonces, eso es fundamental dentro de su formación. Exige contar con una preparación necesaria para dar respuesta ante las posibles emergencias. En este caso, todas las empresas conforman un equipo que se llama brigadistas o que hacen parte de la brigada de emergencia. Esto pues ya si en la empresa se presenta algún tipo de emergencia, tienen que tener un equipo de respuesta. Ya es un requisito del sistema de gestión. Cuando estén elaborando sus empresas también se darán cuenta que existe una brigada de emergencia y que a este personal se le capacita para que pueda responder ante cualquier calamidad. Gestión del cambio. El empleador debe implantar un procedimiento que permita la evaluación del impacto sobre la salud y seguridad en el trabajo. Es decir, que el sistema tiene que mantenerse en constante actualización. Si en caso tal ustedes identifican que se requiere gestionar un cambio o hacer un cambio dentro del sistema, hay que ver cuáles van a ser esas medidas para que se puedan cambiar los diferentes protocolos que se están realizando. ¿Sí? Eso también es importante en ustedes, que sean muy analíticos. Si ustedes identifican que es necesario que se haga un cambio de algo que identificaron y que no está correcto, lo pueden hacer. Definir procedimientos para evaluar que en las adquisiciones y contrataciones realizadas se aseguran condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Esta política está relacionada directamente con todas las compras que se hacen en la organización. Es decir, que en todas esas compras esos requisitos de salud y seguridad en el trabajo tienen que estar implementados. Es decir, si en mi empresa se va a realizar un mantenimiento, ¿cierto? O se va a hacer una contratación para que se haga una adecuación de la infraestructura, entonces en esa adecuación de infraestructura el empleado tiene que hacer un trabajo de altura. Yo necesito que él me asegure unas condiciones mínimas de sus riesgos laborales, que tenga su ARL y que tenga su certificado de trabajo en alturas. Entonces, estas condiciones de adquisiciones y contrataciones también las contempla el decreto 1072. Toda aquella contratación que se haga para que se suministre un servicio externo en la organización, como el ejemplo que les comenté anteriormente, deben tener sus respectivos soportes y documentos para que esos funcionarios puedan hacer cualquier tipo de trabajo en mi empresa. Porque les comento, muchachos, supongamos que ustedes están trabajando ya en su organización, en sus prácticas laborales, y llegó un contratista a realizar un trabajo en caliente relacionado con soldadura en la, no sé, en la parte del sótano de la institución. Listo, él tiene que hacer una soldadura por esa zona. Al contratista no se le pidió si tenía ARL, no le vimos si tenía todos los elementos de protección personal. O sea, nosotros supusimos que porque
que porque el empleado ya tiene una experiencia bastante amplia en el tema de soldadura, ya enseguida él puede hacer el trabajo y no le tengo que pedir nada. No, ese empleado tiene que tener sus respectivos soportes para poder realizar ese trabajo en caliente. No hay que basarse en suposiciones o en interpretar, no, es que ese contratista como ya es un soldador con mucha experiencia, yo no tengo que pedirle nada. Ese soldador me tiene que proporcionar a mí unos documentos mínimos para poder realizar las labores. Eso es algo fundamental, chicos. Cuando estén en las empresas laborando, tengan eso en cuenta. Si ustedes ven que están llegando contratistas, que están llegando proveedores y que están realizando tareas de alto riesgo, verifiquen que todos esos proveedores tienen sus documentos de salud y seguridad en el trabajo vigentes. De igual forma, hay que hacer una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es una revisión sistemática de cómo se está realizando una actividad o cómo se está desempeñando un proceso. En este caso es el proceso de salud y seguridad en el trabajo. Se tiene que hacer una auditoría de cumplimiento para revisar el sistema. Esto es en lo que yo estoy capacitado. Yo soy un auditor interno de sistemas integrados de gestión y todas las organizaciones tienen que hacer esa auditoría. Además de la auditoría, debe hacer una revisión por parte de la alta dirección, porque es que la alta dirección no va a estar pendiente del día a día que ustedes hacen, de los análisis que ustedes hacen. La alta dirección lo que le interesa es que ustedes puedan proporcionarles la información de manera concreta, de manera clara, de cuáles han sido los avances del sistema y cuáles han sido aquellos baches o aquellos obstáculos que no han permitido que el sistema avance. En eso consiste una revisión de la alta dirección, que ustedes les puedan mostrar de manera muy clara, sencilla, a los gerentes que se ha venido realizando con respecto al sistema de gestión. Entonces, el decreto me pide que la auditoría se haga mínimo una vez al año y que lo muestre una revisión a la alta dirección. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales establece las necesidades de seguir lo establecido por el decreto 1530 del 96 y la resolución 1401 del 2007. Ya veremos cuáles son esas metodologías para investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Ojo, son 3 conceptos que yo creo que ya ustedes deben tener claros porque en la primera clase nosotros abarcamos de manera amplia qué es un incidente, qué es un accidente y qué es una enfermedad laboral. Ya creo que ese concepto lo deben tener claro. Y por último está el componente de la mejora, ¿cierto? La importancia de un sistema de gestión es que si el sistema está presentando unas inconformidades o si está presentando unas fallas continuas, el sistema puede mejorar a raíz de unas medidas preventivas, unas medidas correctivas que van a permitir que no se materialicen nuevas situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. Entonces, en el mejoramiento se van a implementar acciones preventivas y correctivas. La alta dirección tiene que asegurar que se implementan adecuadamente. La mejora continua. La dirección debe definir parámetros a seguir y asignar los recursos para poder asegurar la mejora continua. Muchas veces los gerentes creen que están invirtiendo lo suficiente para el sistema, pero si ustedes llevan una propuesta y dicen, miren, nosotros consideramos que el sistema ha presentado muchas falencias, por lo tanto proponemos este plan de mejora. Pero este plan de mejora involucra unos recursos, listo, ya el gerente está en la obligación y el deber de poder mejorar en ese aspecto, porque con ese hallazgo que ustedes hicieron, le están demostrando que hay una falla y que esa falla se puede mejorar a través de una inversión. Entonces este decreto también nos habla del mejoramiento, que es importante que la alta dirección esté comprometida con la mejora del sistema de gestión. Vamos a hablar del COPAS. El COPAS es un organismo de promoción y vigilancia de normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. El COPAS debe garantizar que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo sean reducidos al mínimo posible. Nosotros estuvimos hablando un poquito de lo que es el COPAS. O sea, este es un organismo que se conforma a nivel interno para estudiar todas las actividades de promoción y prevención que se realizan en la institución. Principalmente, ahí lo que hace el COPAS es ser ese organismo que les socialice a los empleados las novedades, las actividades, que los incentive a realizar actividades en pro de su salud.
como ejercicio, de igual forma que los motive a hacer actividades que les quiten un poco la rutina a los empleados, como lo son las pausas activas. Entonces eso es un organismo que se encarga de eso, de vigilar que se esté llevando a cabo la salud y seguridad en el trabajo en la institución. ¿Por qué se llama paritario? Porque está conformado por igual número de personas en representación del empleador y de los empleados. Como les había comentado, el gerente o el empleador debe elegir a un miembro que sea de su confianza, que sea su representante en el COPAS, y los empleados eligen a otro de manera democrática. Tiene que hacerse una votación. Se tienen en cuenta unos candidatos para ser el representante de los empleados en el COPAS, y a manera democrática se elige por voto quién va a ser el representante de los empleados. Entonces eso es una actividad bastante dinámica, se hace como si fuera pues una votación política, presidencial, y se van haciendo las votaciones. A lo último, quien obtenga mayor número de votos será elegido como el representante. ¿Cuáles son las funciones? Ya aquí vemos algunas funciones de pronto un poco más detalladas, pero en términos generales las funciones del COPAS es velar por la seguridad de los empleados a través de sus actividades, y les aseguro que ustedes a través del van a ser parte del COPAS, y a través de este tienen que socializarle muchas novedades a los empleados. Aquí vemos más funciones: analizar accidentes de trabajo y enfermedades laborales para proponer al empleador las medidas correctivas. Aquí ven profesionales, el término ya no es enfermedades profesionales, sino enfermedades laborales. Este concepto ya cambió. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores. A veces los trabajadores necesitan dar alguna opinión y ustedes tienen que ser quien los escuche para poder llevar esas opiniones a la reunión y debatir qué se debe hacer de manera correctiva para mejorar las funciones o las actividades de salud y seguridad en el trabajo en la empresa. Visitar periódicamente lugares de trabajo. Ustedes tienen que hacer inspecciones locativas, tienen que llegar a esas, digamos, a esos lugares de trabajo para poder ver si las condiciones en las que están laborando los empleados son las adecuadas. Muchas veces nos encontramos que las condiciones no son buenas y esto afecta el rendimiento de ellos. De igual forma existe el Comité de Convivencia Laboral. En este comité se busca analizar todos los casos en donde se ha visto afectadas las relaciones laborales de los empleados, o sea, donde hemos visto que ha habido un mal clima laboral, que los empleados no se han hablado de manera correcta, han habido problemas. Entonces el Comité de Convivencia Laboral lo que busca es garantizar que la convivencia a nivel interno de los empleados sea la mejor. De igual forma está compuesto por representantes partes iguales del empleador y los trabajadores. Es una medida preventiva para mitigar el acoso laboral. En muchas empresas se presenta el acoso laboral y esto, créanme que es bastante negativo para el desarrollo de las actividades, porque una persona que se siente acosada, que la tienen en la mira, no rinde de buena manera. Y aquí se empieza a ver un término con respecto a los riesgos, que son los riesgos psicosociales, riesgos que veremos más adelante. Esos riesgos psicosociales son muy graves para la salud mental de los empleados y puede que no permita que se avance de manera correcta en los procesos. Se conforma con 2 representantes por parte del empleador y 2 representantes de trabajadores. Es de la misma naturaleza que el COPAS y de igual forma para analizar casos en los que vemos que hayan habido problemas de convivencia en la organización. Tiene vigencia de 2 años a partir de su instalación. Forma parte de las estrategias con el fin de crear mejores condiciones laborales para sus empleados. Todos estos comités se realicen con el propósito de mejorar las condiciones laborales, porque si los empleados están trabajando en las condiciones adecuadas, esto va a ayudar a que la productividad sea mucho mayor. Por lo tanto, siempre se debe realizar un esfuerzo grande porque los empleados tengan todos sus respectivos derechos y sus condiciones. Si las condiciones son las adecuadas, ellos podrán trabajar de manera correcta. Bueno, aquí hay unas funciones ya específicas que ustedes podrán leer de manera más detallada. Ya esas funciones, la idea es que las tengan claras para que las puedan aplicar dentro de sus labores en las empresas que realizarán prácticas.
Todas estas funciones son indispensables e importantes. Escuchar partes involucradas, examinar casos específicos, dar trámite a las quejas de posible acoso laboral, seguimiento a compromisos, reunirse trimestralmente, presentar a rectoría recomendaciones. Y por último, en esta lección vamos a ver los indicadores para medir un sistema de gestión. Como ya vimos todo lo que abarca un sistema de gestión en sus 4 partes, que es el mejoramiento, ¿cierto? La planeación, revisión y el control, ¿cierto? El plico PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Ya eso es lo que vimos en lo que consiste el decreto. Ahora vamos a ver cómo se mide. Se mide a través de indicadores. Un indicador es una característica específica, observable y medible para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa. Entonces, si la labor que ustedes están haciendo, todo lo que ustedes están haciendo se puede medir a través de un indicador. Ese indicador lo que quiere es mostrar de manera cuantitativa cómo ha sido el desempeño de un programa en específico. Cuando quieran analizar si el sistema de salud y seguridad en el trabajo está funcionando, tienen que medir los indicadores. Hay unos indicadores mínimos que me demuestran cuál ha sido la gestión de mi programa de salud y seguridad en el trabajo. Estos resultados son importantes porque demuestran cuál ha sido el avance o el declive en algunos procesos del sistema. Por ejemplo, estos son algunos nombres de indicadores y sus respectivas definiciones. Estos indicadores están contemplados en la resolución 0312 de 2019, resolución que hace parte de todas las empresas actualmente. Todas las empresas tienen que implementar esa resolución y deben tener como mínimo estos indicadores y estas definiciones. Por ejemplo, vemos frecuencia de accidentalidad. ¿Qué significa? Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. Entonces, este indicador lo que quiere es medir la cantidad de accidentes de trabajo que se ha presentado en un mes. Severidad quiere ver los días perdidos por accidentes de trabajo. Ahí se miden las incapacidades o los días cargados al accidente de trabajo que sufrió el empleado. Proporción de accidentes de trabajo mortales. Número de accidentes de trabajo mortales en el año. Quiere decir aquellos accidentes de trabajo en el cual los empleados perdieron la vida. Por eso yo les decía en el primer día de clase que esto es fundamental, porque si los empleados tienen algún accidente de trabajo grave, se puede convertir en un accidente de trabajo mortal y puede morir y puede fallecer. Por eso yo les decía, están estudiando una carrera que requiere de su compromiso, porque prácticamente la vida de los empleados estaría en sus manos. Ustedes tienen en sus manos la vida de personas, de empleados, y tienen que, a raíz de sus funciones, garantizar que no van a perder la vida realizando esas labores que están desempeñando para poder ganarse la vida. Prevalencia de enfermedad laboral. Son todos los casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo. Ya sabemos qué es la enfermedad laboral. Todos los casos relacionados con esto. Incidencia de la enfermedad laboral, número de casos nuevos. Entonces hay un caso que estudia cuáles son todos los casos que se han venido desempeñando en un determinado tiempo, y el otro indicador mide cuáles son los casos nuevos de enfermedad laboral. Recordemos el concepto de enfermedad laboral, que yo ya se lo di. Es aquella enfermedad que se adquiere producto de las condiciones de trabajo o factores externos al lugar de trabajo donde se realizan las tareas, que al estar expuestos durante mucho tiempo a eso, les ocasionó una enfermedad. Entonces, también se presentan muchos casos, sobre todo en las empresas donde se están expuestos a químicos, reactivos. Todo esto con el tiempo puede ocasionar daños muy severos. Y ausentismo por causa médica, que es la no asistencia al trabajo por incapacidad médica. Esto se ve mucho, también se mide desde la salud y seguridad en el trabajo. Y hasta aquí llegaría esta presentación, jóvenes. Ahora vamos a ver en el próximo video la resolución 0312 de 2019. Esta fue la explicación del decreto 1072, y más adelante les mostraré la actividad que vamos a hacer referente a este decreto para que lo podamos comprender bien. Muchas gracias por su atención.